Muy buenos días, amados hermanos. Les saluda la familia pastoral de la Iglesia Bautista Buen Pastor de Potrero Nuevo, San Rafael, Veracruz. Es un gusto poder a través de este medio saludarles y gracias a Dios porque nos ha concedido llegar e iniciar una semana más. Y gracias a Dios por sus bendiciones, gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias a Dios por aquellos que nos sintonizan en este momento a través del Facebook. Y bueno, tendremos este servicio en vivo, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Hoy domingo 31 de mayo del 2020, estamos finalizando ya el mes de mayo y traemos ya casi la mitad del año y estamos muy contentos en lo personal porque si Dios no se la lleva hoy, mañana Dios le concederá un año más de vida a mi esposa, porque son sus 50 años que Dios le concede. Voy atrás de ella y la voy empujando, pero me da mucha alegría, mucho gozo. De hecho, Dios se ha manifestado grandemente durante todos estos días. Hermanos, vamos a iniciar entonces con una oración. Voy a guiarles yo en esta oración y después daré el tiempo a mi esposa para la bienvenida y la lectura de esta mañana. Voy a ir al teclado. Quiero tocar un preludio instrumental muy suave y mientras usted escucha esta música, yo le invito a que ahí donde está usted en casa, sentadito, si se quiere poner de pie, cierre sus ojos y hable con Dios. Dedícale a Dios este tiempo. Miren que en muchos lugares se espera con ansias el domingo porque es cuando toda la familia se reúne. Hemos dedicado este tiempo a Dios y queremos hacerlo de todo corazón. Escucha este preludio instrumental y mientras lo escucha, yo le invito a que usted ore y se ponga en las manos de Dios y dedíquele este tiempo a Dios. Y gracias a Dios porque hoy está despierto desde temprano Liam y aquí está nuestro vaquerito hermoso y que Dios bendiga a nuestro nieto. Vamos a orar. Padre, Dios del cielo y de la tierra, damos gracias, Padre, en este hermoso día que nos concede. Gracias, Dios, porque hoy nos permite usted contemplar una vez más la hermosura de su creación. Dice su palabra que nosotros, quien somos la creación de Dios, el ser humano, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia que somos corona de la creación. Gracias, Dios. Gracias porque ahora somos sus hijos, porque usted nos ha rescatado y nos ha lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Padre, queremos decirle que aquí estamos esta mañana dispuestos a alabar, dispuestos a adorar a nuestro Dios, porque dice la Biblia que usted es el único Dios vivo y verdadero, a quien debemos toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque este día lo ha hecho Dios para sus hijos, por tanto nos alegraremos y gozaremos en él. Padre, bendiga la vida de cada familia, de cada hermano que en esta mañana, este momento está presente, nos sintoniza para este servicio en vivo. Padre, queremos juntos dar la honra y gloria a usted. Padre, venimos ante usted con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Padre, nuestra bajeza, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra vulnerabilidad, reconociendo, Padre, que somos imperfectos, pero Dios, gracias, porque por Jesucristo hemos sido justificados.
ante nuestro Dios, ante nuestro Padre. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús y dedicamos este tiempo a usted. Amén y amén. Hermanos, buenos días. Es un gusto poder saludarle en esta mañana. Gracias a Dios porque nos permite un día más de vida, el poder reunirnos, aunque sea a distancia, pero sabemos que todo lo que Dios hace tiene un propósito, y aunque estamos a distancia, confío en el Señor, que todos ustedes, cada uno de ustedes está reunidos con su familia en esta mañana. Y bueno, si hay algún invitado en casa de ustedes, pues hermanos, le damos la bienvenida, nos da mucho gusto. Sabemos que esta transmisión llega a la iglesia, a los amigos, a las familias, y es un gusto en esta mañana poder iniciar junto con todos ustedes este programa, esta reunión que se ha hecho con mucho amor. Le damos la bienvenida y pues bueno, preparemos nuestros corazones, estemos contentos, alegres. Recordemos que este día lo ha hecho el Señor para sus hijos y pues hay que alegrarnos y gozarnos en Él. Asimismo, hermanos, en esta mañana vamos a empezar con una lectura bíblica a través de mi hija Fanny, en Salmos 34, del 1 al 9. Hermanos, buenos días. Estamos gozosos de estar un domingo más pues reunidos aquí para alabar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor. Vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Salmos, capítulo 34, versículos del 1 al 9. Yo lo voy a leer, ustedes pues van a seguir con sus vistas en su casa, ya sea con su Biblia o en su celular. La palabra de Dios dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Hermanos, pues dice el versículo 1, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es tiempo de la alabanza a nuestro Dios y vamos a entonar estos cantos. Vamos a cantar, hermanos. Primero tu nombre exaltaré, después mi vida te alaba, Señor, y el tercero va a ser tu mirada.
vida te alaba, Señor. Se llama Tu Mirada. Siempre hay un momento de nuestra vida que tenemos que echar un vistazo a nuestro interior. La Biblia dice que Dios no ha prometido renovarnos, Dios ha prometido transformarnos, Dios ha prometido hacernos nuevas personas.
para que Él nos dirija unas palabras. Bien, quiero decir, hermanos, que pues lo que dije al principio, damos gracias a Dios porque Dios ha dado salud a mi esposa y cada vez está más hermosa, come bien y es una bendición tenerla con nosotros. Es un gran ejemplo de mujer, de dedicación, de entrega y sobre todo de amar a Dios. Y quiero que cantemos feliz cumpleaños. No sé quién cumplió años más en la semana. Hace 8 días también felicité a algunos hermanos y se me olvidó, se me pasó. Bueno, no está en nuestra iglesia, pero es nuestro hermano en Cristo, el hermano Jaime, el Capi, que ustedes conocen, del cumpleaños el domingo pasado. Y bueno, en la semana nos vimos y fue de gran bendición. Y bueno, pues a todos aquellos que cumplieron años, que están cumpliendo hoy o cumplen mañana, como mi esposa, que es del 1 de junio, de Miguel. Bien, una felicitación a nuestra hermanita Fernanda. Ella es de Puntilla, nieta de la hermana Concha, hija de nuestro hermano Miguel y Jamie. Y bueno, que Dios la bendiga y a toda la familia. Fernanda, muchas felicidades. Y bueno, vamos a cantar feliz cumpleaños. Bien, quisiera, hermanos, dar un tiempo también para orar. Este sería el tiempo de la ofrenda. Y sí quiero decirle, hermanos, que no hay mejor ofrenda que la que usted ofrece de corazón a Dios. No hay mayor y mejor ofrenda que el momento que usted ofrece de adoración y alabanza a Dios, de rendimiento, de vida, de rendimiento de todo su ser, donde usted reconoce a Dios en todo, porque dice la Biblia que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos administradores. Dice la Biblia que Dios quiere y espera que cada administrador sea hallado fiel. Nosotros solamente somos mayordomos del Señor. Y quiero recordar otra vez un pasaje de la Biblia para todos, para que no lo olviden. Miren que todos pasamos por necesidades, todos vivimos momentos similares, parecidos, especialmente en este tiempo de pandemia, que pues gracias a Dios y gloria a Dios por aquellos que todavía han seguido trabajando, que Dios les bendice, que Dios bendiga a aquellos que en algún momento pues dejarán de trabajar. Sí queremos decirle, hermanos, y esto sale de nuestro corazón, que no olvide que usted como miembro de la iglesia Bautista, el Buen Pastor, a pesar de la Biblia enseña que así como tenemos privilegios para participar, para ser parte incluso de la cena del Señor después de ser bautizados y ser miembros de una iglesia local, pues todos adquirimos una responsabilidad, primeramente ante Dios y segundo frente y ante la iglesia. Si usted es un hermano que es parte y miembro de la iglesia porque ya fue bautizado, participa de la Santa Cena y es miembro de la iglesia local porque usted tomó una decisión de asistir ahí, de estar con nosotros y
de elegir esa iglesia como su iglesia donde usted se va a reunir para alabar y bendecir a Dios, pues quiero decirle que Dios también quiere que usted lo reconozca. Nosotros como familia, en lo que Dios nos provee, lo reconocemos. Sí decimos que hasta hoy Dios nos ha socorrido, Dios nos ha, más que nada, ha traído bendición a nosotros en nuestra vida, porque algo importante que la Biblia enseña es que vivimos por fe, y estos son los tiempos donde hay que vivir por fe. Pero no olvide, hermano, lo que dice Malaquías 3 del 7 al 11. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice Dios, y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Esto es lo que el pueblo contesta a Dios. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice el Señor, pues ustedes me han robado. Y dijeron, bueno, ¿en qué te hemos robado? Y dice Dios, en tus diezmos y en tus ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Y entonces Dios hace un llamado al pueblo, y en este caso a la iglesia de Jesucristo. Traigan todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y después Dios hace otra promesa, dice en el 11, reprenderé también por ustedes al devorador. Dios va a reprender, dice al diablo, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la clave? Que usted reconozca a Dios. Hermanos, como iglesia pastoral, no olvide usted que dependemos de la iglesia. La iglesia son todos aquellos que han sido llamados por Cristo, han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decidieron ser miembros de una iglesia local. Nosotros como familia pastoral dependemos de la iglesia, así que de todo tu corazón ponte a cuentas con Dios. Deposita tu ofrenda, deposita tu diezmo a Dios. No sé si ya lo guardaste 8 semanas o más, no sé cómo es tu relación con Dios. Si tú no has tenido trabajo, pero alguien te ha bendecido, gloria a Dios. Pero si tú tienes una entrada, Dios te bendice con trabajo, incluso con especie, tú puedes bendecir también a la familia pastoral. Así que, hermanos, damos gloria a Dios, porque la Biblia dice que Dios es dueño de todo. Así que quiero orar por los diezmos y las ofrendas, quiero orar por los donativos, quiero orar por las primicias. Dios Padre, gracias porque podemos reconocerle a través de nuestros diezmos y ofrendas, de nuestras primicias y nuestros donativos. Padre, la Biblia enseña que usted es dueño de todo. Nosotros solamente somos mayordomos, somos administradores, pero dice la Biblia que usted espera y quiere que sus hijos sean hallados fieles administradores. Dios dijo un día al pueblo, ¿por qué me han robado? Hermanos, si tú no te has puesto a cuentas con Dios, hoy debes recapacitar. Trae tu ofrenda a Jehová, reconócelo. Puede ser en especie, puede ser como Dios te bendice en fracción, pero debes reconocer a Dios. No tomes lo que es de Dios, porque en el Antiguo Testamento decía que aquel que tomaba lo que ya era de Dios, tenían que darlo 5 veces más. No estamos en ese tiempo, porque ahora es por fracción, pero Dios bendice a aquel que reconoce a Dios. Padre, gracias por cada dador alegre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas Hermanos, continuamos con una lectura bíblica en Juan 1, del 1 al 14, y va a ser dirigida por nuestro hermano Andrés. Él es el responsable, hermanos, de que ustedes los puedan ver, bien o mal, ahí conozcanlo, pero él es. Hermanos, Dios les guarde. Vamos a leer la porción bíblica de capítulo 1 de Juan, del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Hermanos, vamos a continuar con otras alabanzas, con otros cantos. Dios de pactos. Tenemos un Dios de pactos que cumple todas sus promesas, hermanos. Tu palabra, que guías mi
estás, en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Y los siguientes dos cantos se llama, uno que sería de mí, el otro se llama cerca de ti. ¿Qué sería de mí si
Hermanos, preparemos nuestros corazones, nuestra mente, nuestra atención, que ha llegado el tiempo de la predicación y que Dios pueda hacer que nosotros tomemos conciencia que este alimento espiritual que en esta mañana hemos de tomar sea de gran bendición para nuestras vidas y que Dios y el Espíritu pueda usar a nuestro pastor. Damos su tiempo. Mientras, hermanos, busquen sus Biblias, San Juan capítulo 14. Busquen en su Biblia San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 14. El pasaje que vimos, que leímos hace un momento con nuestro hermano Andrés. Vamos a meditar esta mañana en la palabra de nuestro Dios. San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 1:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida, dice, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después voy a ir hasta el versículo 11, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice la Biblia, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y resalto el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero invitarte ahí en tu lugar, hermano, a orar. Cierra tus ojos y pídele a Dios en este momento que Él hable a tu vida, que Él hable a tu corazón, que Él ministre tu vida, que el Espíritu de Dios pueda tomar el control de tu ser y que todo lo que hagas sea por la gloria de Él. Lo que crees hacer mal, habla con Dios y dile: Señor, hazme una nueva persona, porque quiero hacer tu voluntad. Así que te invito a orar. Dios Padre, en esta mañana venimos ante usted en nombre de Jesucristo, quien intercede por nosotros ante el Padre. Padre, pedimos en esta hora que usted ministre en nuestras vidas. Pedimos ser enseñados, edificados por su palabra escrita. Que su Espíritu Santo tome control, quite, oh Dios, toda distracción, prepare nuestro corazón para que sea y esté receptivo para recibir su palabra con agrado, alegría, entusiasmo, que podamos deleitarnos en la palabra de nuestro Dios esta mañana. Oh Señor, y que lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de usted, oh Dios. Amén y amén. Hermanos, les dije la semana anterior, donde les pedí tener algo para escribir. Cada domingo así va a ser, porque he comenzado, hermanos, un estudio que se llama Misión Jesucristo. Son diferentes temas que voy a estar compartiendo. Hace 8 días resalté las 10 razones por las cuales nosotros sí debemos confiar en la Escritura, porque sí debemos creerle a la Biblia. Y esta semana, hermanos, les comparto acerca de la humanidad, acerca de la encarnación, acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. No la humanidad así como lo que somos y representamos todos los seres humanos en el mundo, sino la humanidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quiero hablarles esta mañana, hermanos, acerca de la encarnación. ¿Cómo es que Dios se encarnó? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios habitó entre todos nosotros? ¿De qué manera podemos nosotros tener entendimiento acerca de estas cosas? Por eso la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, porque Dios da a todos, sí, abundantemente. Dice el versículo 1 y 14 lo siguiente. Estoy hablando, hermanos, de la encarnación de Jesucristo, el Hijo del Hombre, su humanidad. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? Dios. Y aquel Verbo, dice el 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice la Biblia, vimos su gloria. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, quien escribe este evangelio, él está dando testimonio de estas palabras. Juan, hermanos, fue aquel discípulo que estuvo recostado en el hombro de Jesús aquella última cena, aquel apóstol que todos creemos que fue tan dócil, tan manso, pero bueno, en la historia de él, en cuanto a su personalidad, pues vemos cosas muy distintas a lo que nos imaginamos todos. Pero dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y algo importante que resalta, lleno de gracia y lleno de verdad. Esto es lo importante. Ahora,
Yo quiero que me pongan mucha atención, hermanos, porque voy a explicar a qué se refiere la Biblia en cuanto a la encarnación. ¿Qué da a entender la Biblia con la encarnación? Escúchenme primero esto, miren. Podría darme un poquito menos aire porque me va a poner ronco, si me llega. Miren, todas las religiones del mundo, usted piense, hay miles, millones de religiones, de sectas, de credos, de dogmas en todo el mundo, ¿sí? Todas las religiones del mundo nos hablan de hombres, escúcheme bien, que por su comportamiento, por sus hazañas, por sus virtudes, etcétera, llegan a ser dioses o simplemente se divinizan. Vean lo que estoy explicando porque voy a hablar cómo es que Dios se hizo carne en la encarnación. Por eso tenemos ejemplos, hermanos, en la historia. Por ejemplo, piense usted en Hércules. Fíjese bien, en la mitología griega, ¿sí? Dice que Hércules, Siddhartha Gautama, el iluminado, ¿sí? Que es creído actualmente en el budismo. Tenemos también en la historia, hermanos, otro que fue un dios para las personas, o es un dios, o simplemente lo han divinizado, Mahoma. Mahoma lo han hecho un dios en el Islam. Los santos de la Iglesia Católica, por ejemplo, solo son algunos ejemplos. No siempre se les llama dioses, pero evidentemente se les considera elevados a un estado superior al de la humanidad en general, y en algunos casos se les ora, se les adora o se les venera. Esto es lo que dice la historia, es muy importante. Evidentemente, hermanos, todo aquel que me escucha esta mañana, usted va a compartir también tal vez este video con personas que para que escuchen la palabra de Dios. Quiero decirles que evidentemente existe una pasión de la raza humana por la adivinación de nuestra vida. Seguramente, algo que vemos es que seguramente comenzó en el huerto del Edén. ¿Cuándo? Pudo haber sido cuando la serpiente le dijo a Eva, serán como dioses. Por eso dice que insta a la serpiente, el diablo a través de ella, para que Eva comiera del fruto prohibido. Él les dijo, serán como Dios, en Génesis 3:5. Mire, sin embargo, quiero decirle lo siguiente. El cristianismo verdadero no nos habla de un hombre que llegó a ser Dios. Póngame atención, porque ahí está la clave para entender la encarnación de Dios. ¿Cómo es que Dios se encarnó? ¿Sí? El cristianismo verdadero no nos habla de un hombre que llegó a ser Dios. Y anote esta frase, sino que nos habla de un Dios que se hizo hombre. ¿Nota la diferencia? Esta es sin duda, amados, la idea más revolucionaria que impactó a los filósofos, a los religiosos del primer siglo. Miren, en el platonismo, por ejemplo, que reinaba en aquellos días, se decía que Dios era algo tan lejano que no podía por ningún motivo acercarse a la materia. Esta fue la razón por la que surgieron los gnósticos, que decían, según ellos, que Jesús no era Dios o no era hombre, pero no podía ser Dios y hombre a la vez. Los docetistas, decían que Jesús era Dios y que solo tenía apariencia humana. En uno de los evangelios apócrifos, porque existen evangelios apócrifos que escribieron los gnósticos en los siglos subsiguientes, dice que cuando el Señor caminaba sobre la arena, no dejaba huellas. Fíjense bien. Otros, los ebionistas, decían que era solo un hombre y que en el bautismo algo de Dios fue puesto sobre él y que lo abandonó en la cruz. Escúchame bien. El testimonio del evangelio, hermanos, es contundente. Dice la Biblia, y aquel verbo se encarnó. Y casi todos los escritos del Nuevo Testamento dijeron algo para contradecir las herejías de los gnósticos.
Juan mismo, el apóstol, escribió lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Sin embargo, amados, la encarnación sigue siendo una idea revolucionaria aún en nuestros días. Dice la Biblia que el Dios eterno y verdadero hizo algo que otros dioses ni borrachos hubieran atrevido a hacer. Dice que hizo algo que otras divinidades ni en sus años más locos de la adolescencia hubieran realizado. Siendo Dios, dice la Biblia, se hizo hombre. Siendo todopoderoso, dice, se limitó a la naturaleza humana. Dice la Biblia que se convirtió en un niño que tuvo que ser alimentado, que tuvo que ser cuidado y dirigido en la vida. Aprendió a hablar. Jesús aprendió a caminar y se sometió a un par de seres humanos creados por él mismo. Dice la Biblia que experimentó la adolescencia y las luchas propias del descubrimiento de su identidad. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjese bien, Él creó los ríos y tuvo sed. Creó a los hombres y se dejó apresar por ellos. Se dejó insultar, golpear y crucificar en el Calvario. Algo que vemos también en la Biblia es que Él creó el sol y fue quemado por su calor. Amó a los seres humanos y murió, de verdad murió por nosotros. Resulta difícil comprenderlo y tal vez llega a ser un misterio que solo entenderemos en los cielos, que se humanó verdaderamente. Escúcheme bien, si quiere anotar, anote usted. No se disfrazó de humano. La Biblia dice y enseña que se hizo humano. Esa es la diferencia. Cuando nació, dice la Biblia que era un niño muy especial, un niño sin pecado, pero solo eso, fue un niño. Y como tal, no sabía hablar. ¿O acaso se imagina usted al niño Jesús hablando y actuando como adulto, o tal vez ocultando su inconsciencia y dejando que le trataran como niño sin que realmente lo fuera? Claro que no. Si la Biblia dice aquel verbo se encarnó, significa que realmente se hizo humano con todas las implicaciones. Aprendió a hablar, aprendió a leer, aprendió a obedecer a sus padres. ¿Por qué? Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre, María, dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Y muy posiblemente, hermanos, aquella escena en la que se queda en el templo, dice, y sus padres no lo encontraban, estaba experimentando la crisis de todo ser humano en la que estaba reconociendo quién era. Fíjese bien, el texto dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, dice, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Dice que al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, entre la gente, dice que José y María anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo.
sentado, dice, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Es lo que dice la Biblia. Cuando le vieron José y María, dice, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo, fíjense bien, le dice a María y a José: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les dijo Jesús. Y entonces descendió con ellos y volvió a Nazaret, y Jesús estaba sujeto a ellos. Y su madre, o sea María, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y esto es clave. Debemos crecer en sabiduría y en estatura, pero también en gracia para con Dios y los hombres. Quiere decir, así como tú adoras, alabas a Dios, así como tú reconoces a Dios, también tienes que hacerlo con los hombres, con los seres humanos. Por eso tenemos que dar testimonio. Esto dice Lucas 2, del 41 al 52. Dice este pasaje que Jesús oía y preguntaba a los doctores de la ley. Dice bien, seguramente estaba llegando a conclusiones tan trascendentes como estas. Por ejemplo, ese del que las escrituras hablan soy yo. Pudo haber dicho así Jesús. Tal vez dijo, tengo una misión que cumplir. Y tal vez, si le hablaron correctamente de la profecía, incluso descubrió esta tremenda verdad: he de morir por la raza humana. No podría ser de otra manera. Eso es lo que nos pasa a nosotros, a todos los seres humanos. Miren, nacemos ignorantes y vamos conociendo poco a poco la realidad de la vida, ¿sí o no? Sí. Vamos descubriendo nuestra identidad y vamos formando nuestro criterio día a día. Si Él se encarnó y así fue, entonces dice la Biblia que experimentó también este proceso de la naturaleza humana. Si usted piensa que cuando era niño estaba perfectamente consciente de que era Dios, entonces usted cree que Él se disfrazó de humano. No es así. Digamos que se metió en el cuerpo de un niño y engañó a todos haciéndoles creer que no sabía nada. Esto sencillamente está muy lejos de la realidad de la encarnación. La encarnación, quiero decirte esta mañana, y Dios te lo dice, fue algo tan real como necesario. Era necesario. Los seres humanos, dice la Biblia, que estábamos o estamos en pecado y sin esperanza de vida eterna. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están fuera, destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos pecaron, quiere decir todos somos pecadores. Por ese motivo todos estamos fuera de la gloria de Dios. Y dice Romanos 5:8, pero también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Si el Señor no se hubiera encarnado, no existiría esperanza alguna para nosotros. Ninguno de nosotros podría morir por los demás, porque todos somos pecadores y moriríamos por nuestro propio pecado. Pero dice la Biblia que Dios se encarnó y vivió una vida perfecta, sin pecado. Y de esa manera, hermanos, pudo ser nuestro vicario, nuestro sustituto. Pudo ser nuestro redentor. Les cuento este ejemplo, esta historia. Un hombre miraba por la ventana de su cabaña. Dice que miraba un grupo de pajarillos que aquel día sufrían sobre una rama mientras una nevada, dice, comenzaba a caer. Dice que el frío amenazaba con matar a las aves sin remedio. Aquel hombre, dice, abrió las puertas de su granero para que las aves entraran y después salió, dice, con una gran rama para ahuyentarlas del árbol y hacerlas entrar. Pero ¿sabe qué pasó? Las aves se espantaron y solamente subieron a una rama más alta. Morirían en cuestión de horas.
si no entraban a un lugar caliente. Entonces dice la historia que el granjero pensó, si pudiera convertirme en un ave como ellas, dice, me escucharían y podría hablarles en su propio idioma para salvarlas. Con implicaciones, hermanos, muchísimo más complejas que la de esta historia. Nosotros somos las avecillas y el Señor es nuestro granjero benefactor. Pese a lo difícil que sea comprender esta verdad, yo te comparto esta mañana que la Biblia nos dice que Él se hizo uno de nosotros. Y las implicaciones de esto son muy importantes. Dice la Biblia que Dios, Él se encarnó porque nosotros jamás hubiéramos podido ir a Él. Dice que Él se encarnó para revelarnos su carácter de amor y su gracia. Él se encarnó para enseñarnos el camino a la eternidad. Dice que Él se encarnó para vivir una vida perfecta y ofrecerla por nosotros en la cruz. Dios se encarnó para salvarnos del despropósito, salvarnos de la frustración, pero también de la perdición eterna. Dice que Él se encarnó para darnos propósito, para darnos plenitud de vida y para llevarnos a la eternidad. Esta es una verdad que debemos compartir. Y quiero terminar diciéndote 4 cosas. Las 4 cosas que todo ser humano debe saber. Tú que me escuchas esta mañana, tal vez conozcas o no de la Biblia, tal vez conoces o no de Dios. Yo te quiero compartir estas 4 cosas que todo ser humano debe saber. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan. Y dice la Biblia en Jeremías 11:29 que los planes de Dios no son nuestros planes. Dios tiene pensamientos diferentes. Dios tiene un plan. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que el plan original de Dios es que estemos cerca de Él y que al final de nuestra vida estemos con Él en la eternidad. ¿Sabes qué es lo terrible de esto? A pesar de que Dios tiene un plan, lo terrible es que todos los seres humanos en todo el mundo tenemos un problema. Y el problema no es nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, la gente con la que día en día convivimos, no. Nuestro problema lo dice la Biblia en 6:23 de Romanos. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los seres humanos nos hemos alejado de Dios, hemos quebrantado sus mandamientos y pretendemos vivir a nuestra manera sin saber que cada día nos apartamos más de su plan original. Hoy en día el ser humano está tratando de llegar a Dios, está tratando de llegar al cielo a través de otras cosas. Te doy una mala noticia. El cielo no se gana. Jamás lo alcanzarás. Porque dice la Biblia que no es por nuestras obras. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No por obras. No por lo que tú hagas. No es por lo que tú emprendas. Dice, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál es la solución? Los seres humanos pretendemos vivir a nuestra manera sin saber que cada día nos apartamos más de su plan original. Dice la Biblia que todos, sin excepción, hemos cometido pecados y estamos separados de Dios por la barrera del pecado sin que podamos hacer nada para remediarlo. El cielo no se gana. El cielo lo ganó Cristo. Él murió en la cruz, dio su vida. Él es nuestro vicario. Él es nuestro redentor. Por eso debemos poner la mirada en Jesús. Como dice Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Si tú mueres sin Cristo en tu corazón, no irás con Dios. Esto dice la Biblia. Dios tiene una solución, y esta es la buena noticia.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto dice Romanos 5:8. Gracias a Dios, nuestro problema de pecado ha sido resuelto por el Señor Jesús. Él murió en nuestro lugar. Un ejemplo para entender esta verdad es lo siguiente. Dice que un rey muy justo y bueno dijo esta ley: si alguien roba para pagar su pecado de robo, debe dar un ojo. Después de un tiempo en el reino no había rateros, aunque había uno que otro tuerto. Un día dice que el primer ministro vino al rey y le dijo: hemos hallado al príncipe, tu hijo, robando. Dinos qué hacer, oh rey justo y bueno. Dice que el rey no podía faltar a la ley que él mismo había decretado. Así que dijo: traigan a mi hijo, yo mismo haré justicia. Dice la historia que trajeron a su hijo atado de pies y manos. El rey sacó su propio puñal y ante sus ministros el rey sacó su propio ojo, el suyo, el de él mismo, y poniéndolo sobre una charola de plata, dijo: ahí está el ojo, suelten a mi hijo, su falta ha sido pagada. Hermanos, todo aquel que me escucha esta mañana, la muerte de Cristo fue la sustitución de su vida por la nuestra. Quiere decir que Él ocupó nuestro lugar para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Solamente a través de Cristo. Tú podrás tener una ideología, tú podrás tener tu propia religión, tú podrás tener tus propios dogmas, tener miles de creencias, pero eso no te llevará al cielo. Si tú mueres solamente con religión y creencias, irás al infierno. Porque dice la Biblia que el único camino al Padre es Cristo. Él dio la vida por nosotros. En el Antiguo Testamento, si tú vas a la Biblia, en el Antiguo Testamento y lees los libros del Pentateuco, te vas a encontrar con una historia muy hermosa donde dice que el pueblo de Israel un día, aparte de su pecado y rebeldía y contradicción a Moisés y a Aarón y a Dios, dice que se rebelan contra Dios, ¿sí? Y aquel día dice que Dios permite y envía tantas serpientes para que los mordieran y murieran, porque era un pueblo contradictorio y rebelde ante Dios. Dice que el pueblo vino para poder hallar una solución y dijo: ¿qué tenemos que hacer para no morir? Dice que Dios estos da esta orden a Moisés y le dice: ¿sabes qué? Hazte un asta. Arriba del asta dice: vas a poner una serpiente, ¿sí? Y dice: todo aquel que sea mordido por una serpiente y que después ponga su mirada arriba donde está, dice esa asta con una serpiente, dice: el que mire arriba la serpiente no morirá. Esa era la respuesta de Dios, la solución. Dice la Biblia que muchos se salvaron, porque cuando eran mordidos por las serpientes, ¿sí?, que esto representa el pecado que existe en nuestra vida, dice que ellos tenían que mirar si querían vivir arriba del asta. Esto era un tipo, hermanos, de Cristo, que muchos años, miles de años después, Cristo estaría un día en la cruz. Así que nosotros tenemos que mirar a ese Cristo crucificado y que después fue sepultado y resucitó al tercer día si queremos tener la vida eterna. Dios no miente, Dios nos explica con su palabra. Si tú quieres ir al cielo, es un buen deseo, pero el cielo no se gana. El cielo lo ganó Cristo, Él murió en la cruz. Tú tienes ahora que morir, poner tu fe, la de tu corazón, única y exclusivamente en Cristo. Tú podrás mirar otros dioses, podrás creer en otras personas, podrás decir tantas cosas, pero la Biblia dice que debes mirar a Cristo. Tenemos, para terminar, hermanos, tenemos que tomar una decisión. La vida es de decisiones y es de vida o muerte. Dice Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y estaré con él, cenaré con él y él estará conmigo. Dice la Biblia en San Juan 5:24 que de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación,
sino que ha pasado de muerte a vida. Es una decisión en el corazón. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con credos, no tiene que ver con qué otros dioses tienes, tiene que ver con el único Dios vivo y verdadero. Estoy hablando de ese Dios que se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué ahora la mirada debe ser puesta en Él? Porque la Biblia dice que Él no se quedó en la cruz. La Biblia dice que Él fue bajado, sepultado y resucitó al tercer día. ¿Sabes cuál es esta gran verdad? Jesús vive. Y Él quiere ahora vivir en tu corazón. Él quiere vivir en el centro de tu vida. El sacrificio del Señor es una realidad, pero no es automático para todo ser humano. La oferta, amigo, amado hermano en Cristo, la oferta de vida eterna está ahí, pero nosotros debemos recibirla, aceptarla de corazón. ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se acepta? Bueno, reconociendo primero que somos pecadores y que estamos perdidos, creyendo con todo el corazón que Él quiere y puede salvarnos, e invitándole a nuestra vida por medio de una oración de confesión y aceptación. Dios te ama. Y Dios te ama tal y como eres, con tus defectos, con tus virtudes, con tus aciertos. Dios te ama. No importa lo que has hecho, no importa cómo vives, Dios quiere hacerte una nueva persona, pero para ello Él quiere vivir en ti. Para que Dios pueda hacerlo, tú debes pedirle perdón porque eres pecador y debes reconocer que tu pecado te ha separado de Dios. Tú, si mueres en este momento, no podrías ir con Dios. Esto dice la Biblia, no lo digo yo. Todas las Biblias que existen en el mundo dicen esta gran verdad, pero Dios da una promesa, que todo aquel que tiene al Hijo va a tener la vida eterna. Y dice que no dice que la tendrá, no, la tiene en el momento en que tú crees de todo corazón en Cristo como tu Señor y Salvador. Necesitas a Cristo, entrégale tu vida. Si tú ya eres cristiano, debes ponerte a cuentas con Dios. Si no has hecho la voluntad de Dios, si has hecho cosas que no agradan a Dios, si no le obedeces, no has puesto en práctica los dones, habilidades que Dios te ha dado, pídele perdón. Dile, Señor, aquí estoy. Incluso, algo que te decía yo antes en el programa, incluso si tú le has robado a Dios, hoy ponte a cuentas con Él. Reconócelo. Yo quiero orar por ti. Dios Padre, gracias por su palabra escrita, porque a través de ella nos habla, nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos redarguye. Dice que el fin es que todo hombre pueda madurar, que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para hacer las cosas que le agradan a Dios. Padre, que podamos honrarlo con nuestra vida. Ayúdenos, úsenos para ser hijos obedientes a usted. Hijos que son afectados por la palabra. Todo aquel que dice tener a Dios en su vida debe hacer las cosas que Dios hace, las cosas que Dios dice. Todo aquel que dice tener a Dios en su vida es porque hace las cosas de Dios. Padre, ilumine nuestra mente, que nuestro corazón pueda creer a todo lo que usted dice en la palabra. Rendimos nuestra vida a usted, le pedimos perdón. Señor, si esta mañana alguien que escucha no ha recibido a Cristo, le pido, le ruego que usted toque el corazón, abra su mente, despeje la mente y que esta persona pueda creer en usted y pueda pedirle perdón y lo pueda recibir como su Señor y Salvador. Gracias, Dios, porque usted ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el día en que usted venga y que nuestros cuerpos sean glorificados. Dice la Biblia que por siempre estaremos con el Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Disfruta de este día. Que Dios bendiga a cada familia. Bendiciones para todos.